A última hora de la tarde, cuando el sol comenzaba a fundirse con el horizonte de la meseta castellana y teñía el cielo de un rojo anaranjado profundo, Iniesta conducía por un camino rural serpenteante. El aire olía a tierra húmeda, a olivos viejos y a heno recién cortado. Iba solo, sin prisa, disfrutando de la tranquilidad del campo, alejado del bullicio de los estadios y los compromisos. Sin embargo, aquel momento de paz se rompió en cuestión de segundos. De repente, en una curva estrecha entre dos muros de piedra seca, una figura anciana apareció caminando lentamente por el borde de la carretera, empujando un carrito lleno de frutas y verduras. Iniesta frenó de golpe, pero no a tiempo. El coche rozó el carrito, volcándolo y lanzando tomates, naranjas y pimientos por todo el asfalto. La anciana cayó sentada, sorprendida pero consciente. Iniesta saltó del coche de inmediato. «Dios mío! Señora, ¿está usted bien?», preguntó, agachándose con el rostro lleno de preocupación. La mujer, con un pañuelo de flores atado a la cabeza y los ojos vidriosos, lo miró fijamente. Y entonces, algo cambió en su rostro. Primero fue una expresión de duda, luego de asombro y, finalmente, de emoción profunda. Sus labios temblaron. «¿Miguel?», susurró, con la voz quebrada. Iniesta se quedó paralizado por un instante. «No, señora, yo soy Andrés, me llamo Andrés Iniesta». Pero la mujer no escuchaba. Le tomó la mano con fuerza, como si sujetara algo que no quería soltar jamás. «Sabía que volverías, hijo mío. Lo supe. Tu voz, tus ojos, ese rosario en tu cuello», dijo, señalando un pequeño rosario de madera que colgaba del cuello de Iniesta, regalo de su abuela años atrás. Iniesta se quedó sin palabras. El momento era desconcertante y enternecedor al mismo tiempo. «Señora, creo que me confunde, pero, ¿está usted bien? ¿Le duele algo?». Ella negó con la cabeza lentamente, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «No me importa si no me reconoces. Lo importante es que has vuelto». Iniesta no sabía qué hacer. Una parte de él quería insistir en que todo era un malentendido, que él no era el hijo perdido de aquella mujer. Pero había algo en su mirada, en esa mezcla de ternura y desesperación, que lo desarmaba. La anciana temblaba, no de dolor físico, sino de emoción. Con sus manos arrugadas, acariciaba la mejilla de Iniesta como si estuviera tocando un milagro. Él no se apartó. Se dejó llevar por la humanidad del momento. En ese instante, llegaron dos vecinos del pueblo. Uno era don Manuel, el panadero, un hombre de barba blanca y voz grave. La otra era Pilar, una señora entrada en años que vendía flores frente a la iglesia. «Doña Carmen», exclamó Pilar, corriendo hacia ellos. «¿Está bien? ¿Se ha hecho daño?». «No, no», respondió Iniesta, ayudando a la anciana a incorporarse con cuidado. «Se ha caído, pero parece que está bien. Solo un susto». Don Manuel frunció el ceño al ver la escena. «¿Y tú quién eres, muchacho?», preguntó con desconfianza, aunque al reconocer a Iniesta, su expresión se suavizó un poco. «Anda, si tú eres, el futbolista». Iniesta asintió, incómodo por la atención. «Sí, pero eso no importa ahora. Solo quiero asegurarme de que doña Carmen esté bien». «Doña Carmen lo ha confundido con Miguel, ¿verdad?», susurró Pilar, con tono compasivo. «Desde que Miguel desapareció, tiene esos momentos. De pronto cree verlo en alguien. Pero nunca tan fuerte como ahora». «¿Desapareció?», preguntó Iniesta, sin poder contener su curiosidad. Pilar asintió. «Hace más de 20 años. Era su único hijo. Se fue a trabajar a Madrid y nunca volvió. Algunos dicen que murió. Otros, que simplemente se perdió. Doña Carmen nunca lo aceptó. Desde entonces, vive sola en esa casa al final de la calle. Siempre con la puerta abierta. Siempre esperando». Iniesta tragó saliva, mirando de nuevo a doña Carmen, que lo observaba con una mezcla de amor, fe y locura dulce. Él sintió algo en su pecho. No era solo compasión. Era un deseo profundo de hacer algo. De no irse simplemente. «¿Dónde vive exactamente?», preguntó, mientras recogía del suelo las naranjas que aún rodaban por la cuneta. Don Manuel levantó una ceja. «¿Vas a acompañarla?». «Sí», dijo Iniesta, con voz firme. Y así, con el sol ocultándose detrás de los campos y el pueblo hundido en un silencio dorado,
Iniesta tomó la cesta de frutas destrozada, la llenó como pudo, y ofreció su brazo a doña Carmen, que se colgó de él como si fuera su hijo verdadero. Mientras caminaban hacia su casa, los vecinos los observaban en silencio, algunos con sonrisas tristes, otros con lágrimas disimuladas. Nadie interrumpió. Nadie cuestionó nada. El camino hacia la casa de doña Carmen estaba bordeado por viejos árboles de almendra, y el canto lejano de una guitarra sonaba desde alguna ventana abierta. La anciana hablaba de cosas del pasado, de cuando Miguel era niño, de cómo le gustaba correr por el campo, de cómo construyó una cometa azul y la hizo volar más alto que todas. Iniesta escuchaba, sin saber por qué, con atención reverente. Cuando llegaron a la puerta de madera desgastada, ella la abrió sin llave. Dentro, la casa olía a tomillo, a libros antiguos y a memorias. En una repisa, Iniesta vio una foto vieja, un joven con ojos grandes y dulces, y al cuello, un rosario de madera idéntico al suyo. Se quedó inmóvil. Doña Carmen, de pie junto a él, sonrió suavemente. ¿Lo ves?, susurró. Siempre supe que volverías. El rosario. Lo llevaba cuando se fue. Era de su padre. Como el tuyo. Iniesta no dijo nada. Pero en ese momento, algo dentro de él decidió quedarse. Al menos por un tiempo. Mientras Iniesta recorría los pasillos angostos de la casa con doña Carmen, se dio cuenta de que nada en ese lugar había cambiado en décadas. Las cortinas eran de encaje amarillento, las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas con clavos oxidados, y sobre la mesa del comedor había un jarrón con flores secas, como si alguien hubiese olvidado el paso del tiempo. Sin embargo, todo respiraba un amor palpable, una calidez callada. Era una casa que había esperado. Doña Carmen le ofreció una taza de té de manzanilla, con las manos aún temblorosas. Iniesta aceptó, más por acompañarla que por ser. Se sentaron uno frente al otro. Ella lo miraba como si temiera que se desvaneciera de nuevo. «Me contaste que trabajas con algo de deportes, ¿verdad?», preguntó ella, con un deje de lucidez que sorprendió a Iniesta. Él sonrió. «Sí, juego al fútbol profesional, pero hoy he venido de visita por el campo». Miguel también jugaba. En el equipo de Villanueva. Era portero, dijo ella, con nostalgia. Siempre llegaba a casa lleno de barro, pero con una sonrisa. Hubo una pausa. A veces me doy cuenta de que no eres él, añadió de pronto, con los ojos más claros que nunca. Pero luego te vuelvo a mirar. Y es como si el corazón se confundiera a propósito. Porque duele menos así. Iniesta sintió que algo se rompía dentro. Aquella mujer no estaba completamente perdida. Era el dolor quien la empujaba hacia esos momentos de desvarío, no la locura. ¿Tiene alguna familia que la cuide?, preguntó en voz baja. Nadie. Mi marido murió joven. Miguel era todo. Ahora solo me acompaña el recuerdo y esa ventana, que dejo siempre abierta por si él vuelve, dijo, señalando la ventana orientada hacia el camino polvoriento. Iniesta se quedó largo rato después. Cuando se fue, lo hizo en silencio, mientras ella dormía en su sillón, con una manta tejida cubriéndola y el rosario del hijo ausente entre los dedos. Él cerró la puerta sin hacer ruido. Esa noche, en su hotel, Iniesta no pudo dormir. La imagen de Carmen, de su esperanza desgastada pero intacta, lo perseguía. No podía ignorar lo que había vivido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía hacer algo más que jugar al fútbol. Sentía que esa mujer, que no tenía a nadie, merecía más que una falsa ilusión. Tomó el teléfono y llamó a un amigo en Madrid, un antiguo conocido que ahora trabajaba como investigador privado. ¿Puedes buscarme información sobre Miguel, hijo de Carmen Ortega? Vivía en Villanueva. Desapareció hace más de 20 años, dijo con voz grave. ¿Tan importante es? Mucho más de lo que imaginas, respondió Iniesta. Los días posteriores al primer encuentro entre Iniesta y doña Carmen fueron una mezcla de inquietud y decisión. Aunque su agenda estaba colmada de compromisos, entrevistas y actos públicos que exigían su presencia como figura deportiva, su mente no encontraba reposo. Las imágenes de la mujer solitaria, sus ojos llenos de esperanza frágil y aquella casa que parecía detenida en el tiempo volvían una y otra vez. No era compasión lo que le movía, sino algo más profundo, más visceral, como si hubiera dejado parte de sí en aquella colina polvorienta de Castilla. Sin previo aviso, regresó al pueblo. Esta vez no con prisa ni por accidente. Llegó en silencio, sin que la prensa lo supiera.
Aparcó su coche en la misma plaza donde la primera vez todo comenzó y caminó hasta la casa de Carmen. Ella lo esperaba en el porche, como si hubiera sabido que volvería. Sabía que regresarías, hijo, dijo con una sonrisa tenue, pero lúcida. No corrigió sus palabras. Iniesta simplemente asintió, como si ambos hubiesen pactado una verdad compartida. Carmen lo invitó a pasar, y esta vez, él recorrió la casa como un familiar que regresa tras años lejos. Cada rincón tenía un eco de ausencia. Sobre la repisa de la chimenea descansaban fotografías en blanco y negro. Un niño en triciclo, un joven con uniforme escolar, un adolescente con un balón desgastado bajo el brazo. Ese es Miguel, dijo ella, señalando la foto del balón. Siempre soñó con ser portero. Decía que quería salvar todos los goles, como si pudiera proteger al mundo desde su arco. En la cocina, le mostró una caja de cartas. Eran cartas que ella le había escrito a Miguel durante años, sin respuesta. Algunas estaban dirigidas, otras solo tenían la palabra hijo en el sobre. Muchas hablaban del clima, de lo que cocinaba, de los árboles en flor o del canto de los jilgueros. Pero en todas se podía leer la súplica velada de una madre que se niega a olvidar. Iniesta pasó horas escuchándola. Carmen tenía momentos de una lucidez que cortaba el alma, y otros en los que confundía el presente con un pasado ya deshilachado. Pero en todos ellos, la ternura persistía. Empezó a llevarle pan fresco, frutas, libros. Le reparó una lámpara. Se ofreció a acompañarla al médico del pueblo. No necesitó justificarlo. Cuando el corazón encuentra sentido, las explicaciones sobran. Mientras tanto, en secreto, contactó con el investigador que le había prometido ayuda. Un hombre discreto, de barba recortada y mirada analítica, que aceptó el encargo sin hacer preguntas innecesarias. Se llamaba Álvaro. Tenemos poco para empezar, dijo Álvaro. Solo el nombre de Miguel, su madre Carmen, y una posible fecha de desaparición hace más de 20 años. ¿Estás seguro de que vale la pena? Estoy más que seguro, respondió Iniesta. A los pocos días, Álvaro consiguió el primer indicio. Un documento antiguo hablaba de un accidente de tráfico ocurrido en una carretera secundaria cerca de Zaragoza. Un joven identificado como Miguel Ortega, de edad aproximada, fue ingresado en estado crítico y luego trasladado a un hospital psiquiátrico tras mostrar síntomas de amnesia y traumas psicológicos graves. ¿Podría ser él?, preguntó Álvaro. Es una posibilidad. Hay que seguir el rastro, dijo Iniesta sin dudar. Durante esas semanas, su relación con Carmen se volvió más estrecha. En una ocasión, mientras él regaba el pequeño jardín que apenas sobrevivía frente a la casa, ella salió con un álbum de recortes. Mira esto, Andrés, le dijo, llamándolo por su nombre real, como si en ese instante supiera quién era realmente. Sé que no eres Miguel. A veces mi mente se nubla, pero el corazón no se engaña del todo. Sin embargo, desde que llegaste, los días tienen otro color. Iniesta quedó paralizado. La honestidad de Carmen lo desarmó. No supo qué decir. Ella, entonces, simplemente le tomó la mano y añadió: no me importa quién seas. Me haces sentir acompañada. Y eso es lo más parecido a tener a un hijo otra vez. Él apretó su mano con fuerza. Era una promesa silenciosa, no la dejaría sola. Poco después, Álvaro lo llamó con una voz más seria que de costumbre. He conseguido la ficha médica del hospital. El paciente ingresado como Miguel Ortega fue dado de alta unos años después, pero no hay registros de familiares ni de destino posterior. El hospital fue cerrado, y los archivos están incompletos. Pero un nombre se repite, un enfermero, Mateo Paredes. ¿Podría saber algo más? Encuéntralo, ordenó Iniesta. Durante el día, seguía su vida pública, como si nada hubiera cambiado. Pero por las tardes volvía al pueblo. Algunos vecinos lo observaban con respeto. Otros murmuraban, sin entender qué hacía allí un futbolista famoso, cuidando de una anciana olvidada por todos. Tienes buen corazón, chaval, le dijo un hombre mayor en el mercado. Carmen no ha sonreído así desde que se fue su hijo. Una tarde, Carmen sacó una caja de madera. Dentro, había un reloj de pulsera antiguo, con una dedicatoria grabada: a Miguel, mi pequeño salvador. Mamá. Se lo entregó a Iniesta sin palabras. No puedo aceptarlo, dijo él. Sí puedes. Mientras lo lleves, Miguel sigue aquí.
Iniesta comprendió que estaba llenando un vacío que ningún otro había podido, ni siquiera con la verdad. Se había convertido en una parte de ella, como un injerto en el árbol roto de su memoria. La noche que recibió la llamada de Álvaro, supo que algo importante había cambiado. He encontrado a Mateo. Vive en una residencia en Valencia. Está jubilado, pero recuerda a Miguel. Dice que fue un caso extraño. Que el joven decía tener recuerdos fragmentados. Mencionaba un río, un columpio, un perro llamado Tula. Coinciden con lo que me contaste del pueblo. ¿Está dispuesto a hablar? Sí, pero quiere hacerlo en persona. Mañana, si puedes. Iniesta miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Al otro lado de la casa, Carmen dormía en su sillón con una manta sobre los hombros. Afuera, el viento movía las ramas secas de un olivo. Salgo ahora, respondió, y colgó. No sabía si ese hilo que comenzaban a tirar los llevaría a la verdad, pero algo en su pecho se inflamó de esperanza. Por Carmen, por Miguel, y por todos los que alguna vez fueron olvidados. El amanecer en Valencia tenía un tono distinto aquella mañana. El cielo estaba cubierto por una bruma suave, como si el día se preparara para una verdad largamente aplazada. Iniesta, sentado en la parte trasera de un coche discreto conducido por Álvaro, contemplaba el horizonte con el corazón latiendo más deprisa de lo habitual. No era miedo lo que sentía, sino una ansiedad mezcla de esperanza, duda y responsabilidad. Si lo que estaban a punto de descubrir era cierto, no solo la vida de Carmen cambiaría para siempre, también la suya. El coche se detuvo frente a una residencia de ancianos sobria, de fachada beige, ventanas alineadas y un jardín modesto pero bien cuidado. Álvaro se giró hacia él. Mateo vive aquí. Está lúcido, pero los años han hecho mella. Sé directo, pero paciente. Entraron juntos y fueron recibidos por una enfermera joven que los condujo a una sala común, donde un hombre mayor, de rostro afilado y ojos intensos, leía un periódico doblado con precisión. ¿Mateo Paredes?, preguntó Iniesta, con respeto. El anciano levantó la mirada, lo observó por unos segundos, y luego asintió con lentitud. Él mismo. Y tú debes ser el futbolista que cuida de una madre que no es la suya. La frase, tan directa, lo dejó sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Porque Álvaro me lo contó. Y porque lo leí en tu mirada antes de que dijeras una palabra. Mateo les hizo señas para sentarse. Su voz era grave, con esa lentitud serena que solo tienen los que ya no tienen prisa. Durante los siguientes minutos, contó lo que recordaba de aquel joven ingresado hacía más de 20 años. No hablaba mucho. Llegó con heridas graves tras un accidente. Nadie lo reclamó. Los documentos que llevaba estaban arruinados por el agua. Solo decía, soy Miguel. Mamá me espera. Lo repetía una y otra vez, como un mantra. Luego, cayó. Durante años. ¿Dónde está ahora? Mateo bajó la mirada. Después de unos años, se fue. Se escapó, en realidad. Una madrugada desapareció sin dejar rastro. No sé si lo planificó o simplemente siguió un impulso. Desde entonces, no he vuelto a saber nada. Un silencio denso llenó la sala. Iniesta sintió una punzada de desilusión, pero no era momento de rendirse. ¿Tenía algo especial? ¿Algún objeto? ¿Una señal? Sí, dijo Mateo tras reflexionar. Un colgante con la letra C. Decía que era de su madre. Que Carmen siempre decía, C de coraje, C de cariño, C de casa. Iniesta tragó saliva. Carmen usaba esas mismas palabras. ¿Y el colgante? Lo dejó en la habitación. Lo guardé. Está en una caja de recuerdos. Espera aquí. Mateo se levantó con esfuerzo y regresó al cabo de unos minutos con una pequeña caja de madera. La abrió con cuidado y, entre papeles amarillentos, sacó una cadena con un colgante desgastado en forma de letra C. Iniesta lo tomó entre sus dedos. No cabía duda. Es de ella. Entonces, tu instinto no te engañó, murmuró Mateo. El joven que cuidaste es, casi con certeza, Miguel Ortega. Álvaro anotaba todo con rapidez. La siguiente fase era buscar entre hospitales, albergues, incluso calles. Si Miguel había estado deambulando, debía haber dejado alguna huella, aunque mínima. Al despedirse, Mateo los miró fijamente. Dígale a Carmen,
que nunca dejé de cuidar a su hijo, al menos mientras estuvo en mis manos, y que lamento no haber podido hacer más. En los días que siguieron, la búsqueda se intensificó. Álvaro y su equipo peinaron bases de datos, registros de asistencia social, huellas médicas. Mientras tanto, Iniesta volvía al pueblo cada tarde. No le contó aún nada a Carmen. No quería darle falsas esperanzas. Pero ella, como si lo presintiera, estaba más lúcida que nunca. «Hay algo en tus ojos, Andrés», le dijo un día mientras cocinaban juntos. Como cuando uno está a punto de encontrar algo que lleva mucho tiempo perdido. Él sonrió. «Tal vez sí, tal vez no. Pero si lo encontrara, ¿qué harías?» «Lo abrazaría. Lo miraría a los ojos y le diría que, a pesar de todo, el amor no se oxida». Esa noche, Iniesta salió a caminar por el campo. La luna llenaba el cielo de una luz plateada. Pensaba en lo frágil que era la vida, en las decisiones que un día cambian todo sin que lo sepamos. Pensaba en cómo una curva en la carretera, una tormenta, un olvido, pueden separar una madre de su hijo durante décadas. Y pensaba, sobre todo, en cómo el destino, caprichoso como es, a veces necesita una mano para corregir su curso. El sol caía lento sobre los tejados de Valencia, cuando Álvaro recibió la llamada. Una voz del otro lado, temblorosa pero clara, confirmó algo que llevaba semanas esperando escuchar. «Tenemos un hombre aquí». Su nombre figura como Miguel Ortega, ingresado hace unos años por intervención social. Vive en nuestra residencia desde entonces. Tiene episodios de desorientación, pero recuerda bien su infancia, y repite constantemente el nombre Carmen. Álvaro